todos y a todas, soy Charlotte Nudi y pues espero que estéis bien y vamos a pasar de la música a la filosofía otra vez. Entonces, Perdón, que me... ¿Aquí está aquí? Perfecto. Entonces, ¿de qué trata mi investigación? Pues mi investigación trata de analizar y evaluar la famosa afirmación del filósofo francés René Descartes, es decir, cogito ergo sum. En castellano se traduce a pienso, luego soy. Para que entendáis de qué va mi monografía, os voy a explicar a qué se refiere Descartes con este pienso, luego soy. Entonces, el objetivo de Descartes es el de encontrar una certeza indudable en la que va a basar todo el conocimiento y su propia filosofía. Para alcanzar esta certeza indudable, Descartes va a utilizar el proceso de la duda metódica, es decir, va a dudar de absolutamente todo, de las matemáticas, introduciendo el personaje del genio maligno, va a dudar de la existencia del mundo externo y de las sensaciones, de absolutamente todo. Y Descartes se da cuenta de que hay algo de lo que él no puede dudar, es decir, de que él piensa. Ahora bien, lo que él piensa puede ser verdadero o falso, pero él está pensando. A partir de este primer punto, ¿no? Descartes dice que para que él piense tiene que haber un sujeto pensante. Y así pues él llega a la conclusión de que si él piensa, él existe. Bueno, para ser más concretos, yo lo que voy a evaluar es si el cogito ergo sum puede realmente ser considerado como el fundamento indudable del conocimiento. Para ello voy a evaluar los problemas, los fallos y límites a partir de diferentes ámbitos, como llega a ser el epistemológico, el ontológico, el lingüístico, el dualismo, y al igual que las respuestas de Descartes a tales críticas. Siempre teniendo en mente que mi objetivo es el de responder a mi pregunta de investigación, que es hasta qué punto la certeza cartesiana del cogito ergo sum se puede considerar como fundamento indudable del conocimiento, como afirma Descartes. Entonces, siguiendo con este tema de la pregunta de investigación, quisiera hablaros del proceso, ¿no?, de elaboración de tal pregunta. Y pues yo la primera cosa que hice fue ir a la guía de la monografía de filosofía y empecé a ver los diferentes ejemplos de estas preguntas de investigación y me di cuenta que muchas de ellas seguían el mismo patrón. Como podéis ver, aquí al principio con Hannah Arendt, con Spinoza y con A.J. Ayer, todos se focalizan en un filósofo o filósofa. En segundo lugar, todos se centran en un mismo texto. En la primera podemos ver la crisis de la cultura, en la segunda el tratado teológico y político y en la tercera lenguaje, verdad y lógica. Y por último, todas se centran en argumentar un concepto, como puede ser en el primer ejemplo arte política, en el segundo la noción de la libertad de expresión y en la tercera pues las afirmaciones religiosas. Bueno, pues una vez que yo encontré este patrón, ¿no?, de filósofo-filósofa, texto y concepto, decidí que mi pregunta de investigación pues también debía de tener estos elementos. Y para justamente encontrar mi filósofo y mi obra, pues lo hice a partir de un proceso de selección e investigación. Partí de la filosofía moderna y escogí 4 filósofos: Kant, Schopenhauer, Nietzsche y Descartes. Por razones de entendimiento, ¿no?, a cómo explican los filósofos, Kant y Schopenhauer me parecieron muy complicados y por lo cual me quedé con Nietzsche y con Descartes. Para cada uno de ellos elegí 2 obras que me llamaron mi atención y pues empecé a investigar sobre cada una de ellas. Al final, por razones personales y por razones de interés propio, escogí el filósofo René Descartes y su obra, que es Discurso del método. Lo que me faltaba entonces era el concepto. El concepto en mi caso fue lo que más cambió. Mi idea principal era la de pues, evaluar la definición de la verdad, ¿no?, como ausencia de duda. Sin embargo, vi que las fuentes que encontraba no siempre diferenciaban entre el concepto de verdad y de certeza, que son dos conceptos diferentes. Por lo cual, para no caer en esta trampa, pues decidí focalizarme más en el cogito ergo sum. Después quisiera hablar de la relevancia de mi tema. Como bien sabemos, el cogito ergo sum no es que tenga una relevancia mundial como el cambio climático o la ecología, sino que pero sin embargo sí que tiene una relevancia en el mundo filosófico, ¿no?, que convierte en el eje central de la filosofía moderna al sujeto. Los filósofos de la filosofía moderna en gran parte se van a basar en estudiar este sujeto, este ser, en sus características y sus implicaciones.
Por otro lado, me parece también interesante mencionar pues, la relación que tiene con la neurociencia y la inteligencia artificial, ¿no? Que son dos disciplinas que están en auge hoy en día. Por un lado, la neurociencia, ¿no? Que estudia en parte la conciencia, la autoconciencia en el cerebro humano. El cogito ergo sum también es ser autoconsciente de qué piensas y por lo cual concluir de que tú existes. Para la inteligencia artificial es más, si intentamos mirar en un futuro un poco paradójico, ¿no? La inteligencia artificial, si consiga tener esta autoconciencia de que ella piensa, podría, siguiendo la afirmación de Descartes, declararse como un ser y hasta en un futuro pues también exigir derechos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo más importante es que que sea relevante para mí. Y en este caso yo solo he dado un año de filosofía, que fue mi primer año de IB, pero me enamoré de la asignatura y el profesor también explicaba increíblemente y pues estaba decidida de que mi monografía iba a ser de filosofía. Los objetivos de la investigación. Pues claramente como objetivo principal tenía el de responder a mi pregunta de investigación, ¿no? Puede ser que es obvio. Sin embargo, para llegar a este objetivo principal, pues tenía que lograr otros objetivos, como por ejemplo el de desentrañar el cogito, es decir, cómo Descartes llega al cogito, sus implicaciones, sus problemas, sus consecuencias, etc. Y como podéis ver, el objetivo base era el de entender la afirmación de Descartes, que es básicamente el pequeño resumen que os he hecho al principio de la presentación. Aquí tenemos una planificación que yo seguí para hacer la investigación. Entonces, como podéis ver, en mi primer año de IB me centré sobre todo en la investigación y la lectura de documentos, al igual que en la recopilación de información para tener una gran base de datos, de argumentos e información para cuando yo, en mi segundo año de IB, iba a escribir el cuerpo, estaría preparada para justamente redactar. Pienso en diciembre redactar la introducción y la conclusión de mi monografía, que para algunos puede parecer un poco raro, ¿no? Que yo empiece a hacer la introducción a lo último. Sin embargo, a mí me parece bastante lógico, ¿no? Que para introducir y para concluir una investigación hay que terminar la investigación, o sea, hay que tenerla ya concluida. Después los métodos y enfoques que yo utilicé en la investigación. Mi método general se basó en 3 etapas. En primer lugar, el análisis textual, tanto como la obra central de mi monografía, que sería el discurso del método, tanto en otra obra de Descartes que se llama Meditaciones metafísicas, y también, obviamente, tesis filosóficas que me ayudaron para encontrar argumentos y para la redacción de la monografía. En segundo lugar, las comparaciones de las perspectivas filosóficas me ayudaron justamente a encontrar estos problemas, los fallos, las limitaciones que conllevaba el cogito, como por ejemplo he hecho con el filósofo alemán Heidegger y su Dasein, que es ser en el mundo, y lo he comparado al cogito ergo sum de Descartes. Por último, la evaluación crítica es de lo más crucial, porque el gran problema que tiene la monografía de filosofía es que caiga a ser un análisis, un texto descriptivo. Y no es lo que se busca hacer, se busca que el texto sea analítico. Entonces, pues, siempre hay que tener en mente de hacer una evaluación crítica de todos los datos e información que recibimos. El análisis, como ya he mencionado anteriormente, el enfoque, he decidido focalizar nuestro análisis que voy a hacer al cogito ergo sum a partir de diferentes ámbitos. Tenemos el ámbito ontológico, lingüístico, epistemológico, teológico y dualista. En las formas de analizar las fuentes. Esto lo voy a hacer muy rápido porque, como ya habéis aprendido vosotros en vuestros años de IB, es algo que tenemos que hacer muchas veces. Para las fuentes primarias es importante mantener en cuenta el contexto histórico. Para las fuentes secundarias, por otro lado, es relevante contrastarlas y comparar, tanto para encontrar las críticas al cogito ergo sum, en el caso de mi monografía, como también para verificar su fiabilidad. En todo caso, algo que me resultó a mí súper útil y que aconsejo muchísimo es que cada vez que encontremos una fuente que vamos a utilizar en nuestra monografía, que la resumamos, la acumulemos en un documento que tengamos en el ordenador y que en mi caso, pues dividirla según los diferentes enfoques que ya he mencionado anteriormente que va a tener mi monografía. Para las dificultades y los desarrollos que pues, me enfrenté a lo largo del proceso, la mayor dificultad pues, justamente fue la comprensión de los textos filosóficos, que como bien sabemos los filósofos suelen enrollarse mucho, ¿no? para pues, explicar, ¿no? su nuevo concepto. También hay que darles que lo que suelen explicar es bastante complicado, así como no normal.
Pues la gestión del tiempo, pues todo alumno de IBI ha tenido problemas seguramente con la gestión del tiempo, la monografía sobre todo, porque es una investigación a la que hay que dedicarle muchísimas horas. Otro desafío fue claramente la redacción clara y precisa. Como ya he mencionado anteriormente, los conceptos filosóficos pueden ser difíciles de entender. Entonces, que yo pueda describirlos a la persona que vaya a corregir mi monografía es crucial para que el corrector entienda lo que yo quiero decir. Los últimos dos desafíos que creo que van de la mano, que es la organización de ideas y la integración de diferentes desafíos, pues fue sobre todo un problema de organización, ¿no? Cuando redactamos la monografía es crucial de que al leerla todos los eventos que vayamos a describir sigan un orden lógico, ¿no? Y pues al integrar los diferentes ámbitos que he mencionado antes, epistemológico, ontológico, etc., pues resultó algo lioso, pero hay que hacerlo. Quería hacer una pequeña conexión, ¿no?, con los atributos de perfil ID que me parecen importantes, ¿no?, de subrayar. En primer lugar tenemos informados e instruidos. Para empezar la redacción del cuerpo de la investigación tenemos que tener una base de datos, porque sobre todo es importante investigar. La monografía es una investigación para así después redactarlo. En segundo lugar tenemos indagadores, como ya he dicho antes otra vez, investigar lo máximo que podamos, fuentes primarias como fuentes secundarias, tanto en libros como en páginas web. Por otro lado, buenos comunicadores. Esto lo he mencionado en mis desafíos, ¿no? Poder ser capaces de explicar nuestro punto de vista de una manera clara para que todo tipo de persona pueda entenderlo. Enseguida tenemos reflexivos y pensadores, ya que vamos a intentar, ¿no?, con esta monografía cuestionarnos cosas que nadie se ha cuestionado antes o que simplemente os interesan a vosotros mismos. Entonces, pues estos 5 atributos del perfil ID me parecen de lo más relevante y que siempre hay que tener en cuenta. Por último, consejos para futuros alumnos, ¿no? Porque me he enterado que aquí hay algunos alumnos de primero, entonces pues me parece interesante poneros algunos consejos. En primer lugar, elegir un tema que realmente os apasione. Le vais a dedicar horas y horas a la monografía y se va a hacer 1000 veces más fácil si el tema que vais a investigar os apasiona y os interesa. En segundo lugar, la pregunta de investigación es casi segura que vaya a cambiar. La primera que vais a redactar seguramente va a cambiar y no tengáis miedo a que cambie, ya que la pregunta de investigación se va a moldear según la dirección, el desarrollo de vuestra investigación. En tercer lugar, la organización, crucial. Tanto para cuando evaluamos las fuentes, mantener acumularlas, ¿no?, en un documento, tenerlas todas que sean accesibles, ¿no?, en cualquier momento de redacción del cuerpo, de la introducción o de la conclusión de la monografía. En cuarto lugar, editar y revisar múltiples veces. Siempre hay una manera mejor de redactarlo, de explicarlo. Tened en cuenta que lo que queréis decir tiene que quedar muy claro, porque se va a tener en cuenta al evaluar vuestra monografía. Y pienso que todos vosotros queréis tener un 3, o sea, una A. Disculpa, Carlos, tienes que ir acabando. Vale, en quinto lugar tenemos el equivocarse, ¿no?, que yo lo utilizo como sinónimo de descartar. Como en mi ejemplo, yo empecé queriendo investigar la noción, ¿no?, de la verdad y me di cuenta de que me iba a liar demasiado, y aunque es verdad que perdí tiempo investigando esto, al final me ayudó a descartar y a encontrar el código de resumen, que me parece un tema bastante más interesante. Y bueno, para terminar, el último consejo es: cualquier cosa que vayáis a escribir en la monografía tiene que tener relevancia y siempre tenéis que contestar a la pregunta. Y ya está. Bueno, una reflexión personal. La monografía me ayudó a desarrollar habilidades tanto como el pensamiento crítico, la paciencia, perseverancia y pues comprensión de textos filosóficos. Y aunque es verdad que muchas veces conlleva estrés, ¿no?, hacer la monografía, pero cuando la terminamos, ¿no?, cuando escribimos 500 palabras, 1000 palabras, sentimos muchísima satisfacción, y creo que es relevante subrayar esta satisfacción que sentimos al final. Y pues muchísimas gracias.